Bueno, hoy presentamos el libro Transversalización de la perspectiva de equidad de género. En ese libro, esta transversalización se define como una apuesta por una revolución en la manera como se han concebido las políticas públicas, una ingeniería institucional con una ética política, teniendo como eje tres principios: igualdad, no discriminación y equidad. Esta publicación representa un esfuerzo doble, ya que nos presenta una metodología como el resultado sistemático de llevar la teoría a la práctica e incluye las experiencias de implementación que dan cuenta de este proceso. Es un relato que se retroalimenta a sí mismo. En un primer capítulo nos presenta definiciones claras y útiles de los principios y conceptos fundamentales, entre los cuales resaltan el eje ético-político, que es el compromiso con erradicar las desigualdades de género y generar políticas diferenciadas con medidas puntuales que identifiquen a los sujetos genéricos en una situación específica con necesidades e intereses compartidos, por lo cual requieren un enfoque institucional que responda de manera diferenciada a las mismas. En el segundo capítulo se exponen las premisas operativas de los procesos de transversalización, entre ellos que la erradicación de la desigualdad requiere un proceso de reflexión interno en espacios de capacitación y formación por parte de los agentes institucionales. Las instituciones tienen que dedicar un esfuerzo importante en términos de recursos humanos, de capital y de tiempo, para llevar a cabo un trabajo específico que concuerde con sus propias necesidades y con su estructura interna. La perspectiva de género debe incorporarse en el proceso mismo de planeación y programación vigente en la administración pública, para lo cual es imprescindible una asignación presupuestal ex profeso y la elaboración de programas colaterales. La transversalización es un proceso en construcción y de largo plazo, cuyos tiempos se adaptan a los ritmos institucionales, siempre y cuando se cuente con un impulso sistemático y constante. En el tercer capítulo se desarrollan las 4 condiciones fundamentales para la transversalización. La primera, un órgano interno que garantice la transversalización. La segunda, reformas y adecuación normativa para garantizar y sostener la equidad de género. La tercera, programación y presupuestación con perspectiva de equidad de género. La cuarta, procedimientos precisos en cada dirección y área de la institución. El cuarto capítulo está dedicado a la comisión. En este capítulo se narra el proceso de transversalización de la perspectiva de equidad de género y se narra también cómo las variables que se han descrito han ido incorporando desde el año 2002 al quehacer cotidiano de la comisión. El quinto capítulo del texto trata sobre el proceso de transversalización en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis. Y finalmente hay un sexto capítulo que aborda los retos de ejercicios de colaboración entre una institución pública y una organización no gubernamental, o más bien una organización de la sociedad civil. Además, cuenta con 2 anexos, uno de antecedentes históricos de la transversalidad de la perspectiva de género en instituciones públicas y otro sobre la riqueza de la experiencia en San Luis en cuanto a la participación de organizaciones de la sociedad civil, que aborda la importancia de la transversalización como puente para la colaboración entre estas y los organismos públicos autónomos. La transversalización de la perspectiva de equidad de género es una estrategia de institucionalización de esa misma perspectiva para erradicar la discriminación por motivos de género con la finalidad de alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. El aporte de esta publicación que hoy presentamos es una propuesta metodológica surgida de una organización de la sociedad civil que hizo un acompañamiento por 6 años a una institución y de año y medio en otra. La experiencia de nuestra organización es innovadora en muchos sentidos, porque sistematiza una propuesta metodológica en un momento en el que está gestándose el conocimiento de esta materia en el mundo. Como señalaba, uno de los objetivos relevantes de este programa en México es la incidencia en políticas públicas. Estaba pensando ahora en qué decir y en los proyectos que hemos financiado en México y me llama muchísimo la atención que los que yo considero, los que consideramos dentro de la delegación que son los proyectos más importantes, están vinculados con los derechos de las mujeres.
A causa de procesos políticos y transformaciones económicas, las relaciones de género han cambiado. En casi todo el mundo, las relaciones sociopolíticas y la equiparación jurídica de mujeres y hombres se llevaron a cabo por la influencia de movimientos de mujeres y por la teoría y la práctica feminista. Que del otro lado de los avances indiscutibles encontramos que tanto en el ámbito nacional como internacional hace falta mucho para que se eliminen las jerarquías, brechas de poder y relaciones de dominio entre los sexos, y eso en el ámbito personal como en el ámbito público. Yo me quedaría con algunos de los retos que tenemos los organismos públicos, o que al menos son los que nosotros hemos ido identificando. El primero de ellos es generar espacios de discusión desde la sociedad civil, que a diferencia del Distrito Federal, San Luis Potosí, bueno, pues carece de una sociedad civil ampliamente organizada que vigile, que acompañe, que exija, que presione a la comisión, ¿no? Otro de los retos tiene que ver con la capacitación, la profesionalización al interior. Creemos que a veces los principios de París como herramienta para elección son buenas guías, ¿no? Pero no son suficientes. Entonces, la ciudadanía debe también de hacer propias estas denuncias para exigir que todo lo que se aprende en una institución pues no se quede, ¿no?, en el aire, o que no se le pueda dar seguimiento, o que evitemos estas grandes curvas de aprendizaje, ¿no? Se habla de las políticas públicas diferenciadas como una manera de aterrizar la ética feminista, ya que se plantea atender grupos poblacionales desde las particulares condiciones que les determina su historia y su cultura. En el caso de las mujeres y los hombres es importante distinguirlos en grupos generizados, ya que los hombres, los varones, están dotados de prestigio y ciudadanía, y las mujeres no. En ese sentido, cualquier política o acción institucional debe dirigirse a los hombres como grupo de poder y a las mujeres como grupo socialmente vulnerable. Ojalá en esta ciudad, y así lo queremos hacer en estos últimos 3 años, institucionalizar y legislar para que en todas, absolutamente todas las instituciones de gobierno sea obligatoria la transversalidad de género. Porque la política diferenciada, si no contempla de verdad la equidad de género, no sirve para nada. Puede ser una política diferenciada, pero no basada en la transversalidad de género.